primero decir de que yo no juego rugby, pero sí lo he vivido a través de los ojos de los dos hijos, tanto el mayor, o sea, de dos de los tres hijos de mi señora actual. Y la verdad es que nosotros estamos viendo hoy día el lado feo del rugby, o sea, estamos viendo la cantidad de lesiones, son parte de las cosas que yo les voy a presentar, Fernando presentó otra, pero cuando uno ve el entusiasmo con los cuales se preparan, ve la forma como trabajan para la consecución de los objetivos que tienen, el espíritu, digamos, de competencia sano, el espíritu de compañerismo, uno empieza a entender que como muchos otros deportes colectivos, sin ninguna duda son queribles, y obviamente no hay ninguno que deje de tener algún tipo de riesgo. O sea, que no nos asuste el hecho de que veamos la cantidad de cosas que les vamos a mostrar, ¿no es cierto?, y que ya en parte han visto. La otra cosa importante, porque en eso la prevención sí juega un rol tremendamente relevante. Nadie va a jugar rugby saliendo de la casa si quiere ser responsable para hacerlo. Lo otro, yo me voy a dar un pequeño lujo de hablarle de algunos factores epidemiológicos que muchos se han tocado parcialmente y otros no. Bueno, el rugby, como todos les queda claro, ¿no es cierto?, es un deporte de colisión físicamente muy demandante que exige movimiento de alta intensidad. Correr, pasar, taclear. No está escrito ahí, pero ser tacleado. Ser tacleado normalmente produce mayor cantidad de lesiones el que es tacleado que el que va a taclear y patear. Por lo tanto, significa frecuentes colisiones. Y la mayoría de las lesiones que uno ve se producen tanto en las tacleadas como en las colisiones. La prevención, tal como lo conversaba recientemente, digamos, es un tema importante. Para eso la preparación física y las pretemporadas. Porque las lesiones no solo afectan negativamente a quien las sufre, sino que también afectan globalmente al equipo. El tackling es el componente del juego asociado con la mayor cantidad de incidencia de lesiones en todos los niveles de competencia, tanto en los amateurs, ¿no es cierto?, como en los profesionales, digamos, pasando por las ligas intermedias. Y puede ser, todos sabemos, 1 a 1 o más de uno. Y los que producen, los tackles que producen la mayor cantidad de lesiones, son aquellas en las cuales el jugador que es tacleado por al menos 2 de los contrarios. Y lo que también vio McIntosh fue que la velocidad de los jugadores y la diferencia de velocidad que había entre ellos, digamos, de alguna manera contribuía a las lesiones. Y claramente el jugador que era más lento era el que se lesionaba más. Solamente para dar una idea, en 77 juegos con 45,6 horas, él encontró que había 145 tackles por hora. Y se producían alrededor de 12 lesiones por cada 1000 tackles, lo que no es poco. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de las lesiones y dentro de estas lo que tenemos que ver, también en un trabajo publicado por Killen, es que el sitio de lesión más frecuente son las extremidades inferiores. Y a pesar de que, insisto, puede ser discutible, digamos, el que aparezca, si sumamos muslo, pantorrilla, tobillo, cadera y rodilla, significa que con eso estamos explicando aproximadamente más del 70% de las lesiones. Eso quizás está un poquito exagerado en relación a otras estadísticas, pero es lo que está publicado por él.
lo importante es que se producen lesiones también en la pretemporada, y algunas de las lesiones son bastante leves, y eso es lo importante, que el 60%, de acuerdo a lo que publicó Killen en el estudio de la pretemporada, ¿no es cierto?, en la Rugby League, él descubrió que la severidad en el caso, digamos, de las lesiones leves, en el caso de las lesiones, la gran mayoría eran leves, que no significaban ninguna pérdida de entrenamiento y que no requiere modificación del programa de formación, y solo el 5% necesitaban más de 2 semanas de recuperación. Es decir, rudo, todo, pero con una buena preparación, a pesar de que hay hartas lesiones, la gran mayoría no son de gran intensidad. Dentro de las lesiones frecuentes en la extremidad inferior están los desgarros y las lesiones musculares, que pueden ser por desgarro, pueden ser contusiones y hematomas. ¿Qué hace de distinto? Fundamentalmente afecta a los isquiotibiales, esos son los músculos que más se lesionan en ellos, pero también pueden haber algunas otras cosas, porque muchas veces estos desgarros son contusionales. Eso significa desgarros profundos, significa hematomas grandes y significa muchas veces colecciones residuales secundarias que, si uno de alguna manera no está consciente y no las trata, se produce una fibrosis significativa, digamos, de la zona. En relación a las lesiones ligamentarias, sin duda que la rodilla es probablemente la estrella en esto. Hay muchas lesiones que afectan al ligamento medial y a veces se asocia también a lesiones simultáneas al ligamento cruzado anterior. Ocupan en globo las lesiones de rodilla el 15% de todas las lesiones ligamentarias, el 15% de todas las lesiones de la extremidad inferior, y el tratamiento en ellas, la gran mayoría de las veces, cuando es lesión del ligamento cruzado, tiene que ser reparada. Cuando es lesión del ligamento medial, de alguna manera, depende de lo que sea, se los voy a mencionar en forma inmediata, pero en cualquier caso, habitualmente cuando existe una lesión del ligamento cruzado anterior, el reintegro deportivo es bastante tardío. La otra lesión que también es frecuente en rugby y que también sucede en aproximadamente un 15% de todas las lesiones, es la lesión del ligamento, que fundamentalmente afecta al complejo anterolateral, y en este caso la gran mayoría de las veces de tratamiento de tipo ortopédico, salvo que nosotros encontremos algunos arrancamientos óseos significativos, en cuyo caso podríamos cambiar, pero es importante. Ahí ustedes tienen bien, por ejemplo, una lesión completa del ligamento talofibular anterior. Bueno, quizás, ¿no es cierto?, una lesión de ese tipo es probablemente lo peor que le puede pasar a un jugador, cualquiera que sea, de rugby. Eso es mala intención de frentón, y esta es probablemente una lesión que es catastrófica y que muy probablemente va a ser difícil que el jugador que la sufrió vuelva a practicar ese deporte. ¿Qué se entiende por luxación? Cuando se rompen más de tres o más estructuras, normalmente un trauma de alta energía, y en esto hay que ser cuidadoso porque se producen con alguna frecuencia lesiones vasculares e neurológicas que complicarán tanto el enfoque que uno tiene que hacer como el manejo. Y hay que siempre pensar en que las lesiones asociadas, como las arteriales, venosas y nerviosas, suceden en un porcentaje de nuestros pacientes más allá de lo que quisiéramos. Y lo otro, acuérdense que hay ciertas circunstancias en las cuales la luxación de rodilla significa una emergencia. Cuando existe una lesión vascular, cuando la luxación es expuesta, cuando se está produciendo un síndrome compartimental, o cuando la luxación, que especialmente son las que son laterales, ¿no es cierto?, cuando la tibia se hace lateral, es irreductible porque se mete, digamos, toda la cápsula articular en el cóndilo femoral y no la deja reducir. Y hay la alternativa de manejo en estos pacientes, por supuesto, que a diferencia de lo que pasa en los grupos etarios mayores, que uno puede incluso observarlo en algunas condiciones especiales, aquí normalmente hay que repararlo y uno tiene que decidir si la reparación va a ser en aguda, tardío, depende de los factores que hayan, si hay y de las lesiones asociadas, y en algunos casos lo único que uno puede hacer es reducirla y colocar un fijador externo cuando lo que ve es que tiene una lesión muy inestable. La fractura es otro capítulo. Mira ese tobillo. Las fracturas, luxo fracturas afectan principalmente la pierna y especialmente el tobillo. Son más frecuentes, curiosamente, en los jugadores junior, en los más chicos. Ocupan entre el 18 al 27% en ese grupo etario, digamos, de las lesiones. Y
normalmente estas van disminuyendo a medida que los jugadores avanzan en edad. Esto me ha tocado ver a mí, en algunos rugbyistas, lesiones por sobrecarga, por sobreuso, pubalgia, que afortunadamente la gran mayoría de las veces ustedes ven ahí con el edema que tiene, digamos, en la zona del pubis, son lesiones de manejo médico y kinésico. La única cosa lamentable es que a pesar de que tiene un buen pronóstico y normalmente es de tratamiento médico, es muy prolongado los tiempos que deben permanecer fuera de su actividad por el dolor perseverante. En definitiva, el rugby es un deporte de colisión que provoca lesiones que se han ido incrementando en frecuencia y severidad a medida que el deporte se ha ido profesionalizando. Nosotros vemos los toros que son hoy día, digamos, y el tamaño, a pesar de todo, la gran mayoría de las lesiones son transitorias y no se traducen en pérdida de entrenamiento o partido. Las lesiones de extremidades inferiores que requieren el mayor tiempo de recuperación son aquellas que afectan a los ligamentos de la rodilla y aquellas musculares que comprometen fundamentalmente los isquiotibiales. Los programas de prevención de lesiones han demostrado ser eficaces en disminuir la frecuencia de estas. Si los tengo al frente me voy a asustar. Muchas gracias.